Hola. Vamos en esta parte del curso, vamos a explorar eh, los inicios o los fundamentos, las raíces de lo que es el estructural funcionalismo. Ya vimos, invertimos un ratito viendo a Durkheim, de qué se tratan sus aportaciones teóricas, qué es lo que propuso, y ahorita vamos a entrar ya un poco más de lleno a estas propuestas relativas al estructural funcionalismo para que a ustedes les quede claro por qué se le llama funcionalismo, ¿no? Entonces, dentro de la lectura que les encargué del libro de Ritzer, tenemos, y lo dice en su parte introductoria, que en términos generales, dentro del estructuralismo hay como dos divisiones en las teorías sociológicas. Por un lado están las teorías del consenso y por el otro lado están las teorías del conflicto. Todo esto dentro del propio estructuralismo. Dentro de las teorías del consenso, que son estructuralistas, ubicamos a todas aquellas que dicen que las normas y valores comunes son fundamentales para la sociedad. Es decir, en toda sociedad debe haber valores y normas que sean comúnmente aceptados. Otro aspecto importante de estas teorías estructuralistas del consenso es que presuponen que existe un orden social como punto de referencia, donde ese orden social se basa en el acuerdo, o sea, en el consenso, en el que estén todos de acuerdo con la norma, con el valor, con cómo se debe llegar a una meta, por ejemplo, todos están de acuerdo con esas normas y valores. Y el cambio dentro de la sociedad se produce de forma lenta y ordenada. Dentro de las teorías estructuralistas que son del conflicto, lo que se subraya es el dominio de unos grupos sociales sobre otros grupos sociales. Su punto de referencia ya no es el orden social existente o el equilibrio dentro de ese orden social, sino que su punto de referencia es el conflicto inherente a todo grupo social. El orden, dicen estas teorías del conflicto, se da por manipulación y por el control de los grupos dominantes. Y el cambio no es lento, sino rápido y súper desordenado. Ambas divisiones coinciden en la existencia de estructuras e instituciones. Y en décadas pues, más recientes, a los teóricos del conflicto les ha preocupado el problema del orden social y a los teóricos del consenso les ha preocupado el problema del conflicto. Entonces, vamos a ver, pues, de qué se tratan estas teorías estructural funcionalistas, donde van a distinguir ustedes quiénes ponen el acento en el orden, en el equilibrio y quiénes más adelante van a poner el acento en lo que es el conflicto. Vamos pues a ver de qué se trata. Ritzer en su libro señala que hay tres tipos de funcionalismo. El individualista, muy del tipo desarrollado por Malinowski, un antropólogo de inicios del siglo XX, que centra su atención en las necesidades de los actores y en las estructuras que surgen como respuesta a dichas necesidades. Por ejemplo, Malinowski señalaba que la cultura, como una estructura, surge para satisfacer necesidades de diversos tipos, hasta alimentarias. Podemos hablar, pues, de que ciertos tipos de cosecha, cierto tipo de siembra, cierto tipo de cosecha, hasta cierto tipo de artesanía, de trastes que se van elaborando por las sociedades y que forman parte de su cultura, surgen a partir de necesidades. Este es el tipo de funcionalismo individualista. Después hay otro tipo de funcionalismo que es el interpersonal, que es el tipo de funcionalismo que desarrolló Radcliffe Brown, a quien ustedes ya leyeron a inicios de este curso. Y este tipo de funcionalismo se centra en cómo son las relaciones sociales y las tensiones que se dan en ellas.
Y el tipo de funcionalismo que vamos a abordar en este curso es el funcionalismo societal, o sea, de la sociedad. Y su preocupación son las grandes estructuras e instituciones, sus interrelaciones y la influencia coercitiva sobre los actores. Las raíces de este estructural funcionalismo las ubicamos en Comte, a quien ya vimos, en Spencer, a quien también ya vimos, y en Durkheim. Comte contribuyó al estructural funcionalismo con su teoría del organicismo. Consideraba a los sistemas sociales como sistemas orgánicos, señalaba que funcionaban de manera similar. Spencer también comulgó con esta analogía organicista y sostenía que hay semejanzas entre el organismo social y el organismo individual. Señaló que en ambos el crecimiento en tamaño implicaba un crecimiento en complejidad y diferenciación. En cuanto a la diferenciación, identificó que mientras más se diferenciaban las estructuras, igual se diferenciaban las funciones, además de que estableció la existencia de la interdependencia entre las partes del todo orgánico. Igualmente, Durkheim apostó por el organicismo, pero además contribuyó con el concepto de hechos sociales y cómo estos hechos sociales influían sobre otros hechos sociales. Diferenció Durkheim entre causa social y función social, donde la causa social se trata de estudiar por qué existe una estructura y por qué adopta cierta forma. Y la función social consiste en estudiar cómo las necesidades del sistema son satisfechas por una determinada estructura. La analogía organicista es muy común de observar en los textos de los estructural funcionalistas. Esto quiere decir que se asemeja el organismo individual al organismo de la sociedad, en donde, por ejemplo, en el organismo humano, nuestro sistema circulatorio está conectado uno con otro, con otro, con otro, venas, arterias, bla, y el corazón está ahí. Y además ese sistema circulatorio está conectado con nuestro sistema digestivo, por ejemplo, donde es necesario que la sangre fluya y que alimente a los diversos sistemas, y también el sistema digestivo debe de estar conectado uno con otro. Además de todo eso, cuando falla una parte de todo ese sistema, tiende a fallar otras partes también. O sea, imagínense que el sistema circulatorio dejara de funcionar, pues nuestros órganos digestivos pues también van a sufrir las consecuencias. Pensaban en esta analogía, o sea, analogía es así como que se parece una a la otra, pensaban que la sociedad era algo similar, ¿no? Por eso hacían esta analogía. Decían, si hay una parte de la estructura que deja de funcionar o funciona de forma anómala, entonces otras partes de la estructura también van a sufrir las consecuencias. Ustedes imagínense, por ejemplo, que nuestro sistema económico de repente dejara de funcionar, tronara así por completo, vaya, Dios, tal como conocemos al capitalismo, paz, desaparece. Obviamente va a haber consecuencias en otras partes de las estructuras y en otro tipo de estructuras, como la religiosa, va a haber consecuencias en la estructura educativa, como no va a haber consecuencias en la estructura política, es decir, todo está conectado una cosa con la otra, ¿no? Y si hay una falla dentro de uno, va a haber fallas en las demás. Igual si el sistema religioso de plano desapareciera, paz, desaparece, pues nuestro sistema de familia, el sistema de valores, el sistema de creencias también va a tener sus consecuencias y puede haber, no sé, un desastre o quién sabe, a lo mejor no, a lo mejor todos viven felices, quién sabe. Entonces, de eso se trata esa analogía organicista. Siempre pensar que es semejante cómo funciona el organismo social a cómo funciona un organismo vivo o un organismo individual. Esta definición que dio Durkheim al concepto de función social, que es el cómo se satisfacen las necesidades del sistema a través de las estructuras, es súper importante, porque a partir de esa definición que él da,
se van a desarrollar los demás trabajos, es decir, van a lograr identificar en una sociedad o en una estructura cuáles son sus funciones y cuáles no son sus funciones y qué funciones están fallando y cuáles funciones están bien, ¿sí? Entonces, a partir de cómo se están satisfaciendo necesidades es como van a poder identificar lo que es una función, lo cual va a tener consecuencias para trabajos posteriores como el de Talcott Parsons y también, sobre todo, los trabajos que desarrollaría Robert Merton a mitad del siglo XX. Entonces, la primera característica del estructural funcionalismo es la analogía organicista que espero haya quedado clara, donde se identifica a un todo que es más que la suma de las partes. Es decir, no podemos entender al sistema digestivo completo si estudiamos nada más el estómago de forma independiente o al páncreas de forma independiente, sino que esas partes, no sé, de un organismo vivo, así el estómago, el páncreas, el hígado, esos en forma individual no se consideran como un sistema, sino más bien el todo. Por eso dicen que el todo es más que la suma de solo de las partes. Y esas partes están interrelacionadas entre sí, creando estructuras que adoptan ciertas formas y donde cada parte del sistema lleva a cabo una función. La segunda característica de esta parte del estructural funcionalismo es que consideran al equilibrio social como punto de referencia para poder identificar los cambios que puedan presentarse en una parte del sistema y de qué manera influyen tales cambios en las demás partes. Es decir, no podemos identificar si algo cambió, por qué cambió y la causa-efecto de dicho cambio si no partimos de un punto fijo de equilibrio que nos indique cuándo se presenta tal cambio. Por eso dice el autor, Richter, que la perspectiva estructural funcionalismo no necesariamente es estática. Es decir, nosotros podemos ver a la sociedad como un equilibrio, como un orden, como un pero eso es solo un punto de referencia. Es decir, trataban de ver a la sociedad como en constante equilibrio o constante orden para poder saber en qué momento se estaba presentando un cambio. Respecto de la teoría funcional de la estratificación, la vamos a ver así de forma algo superficial, porque es importante darnos cuenta de cómo empezaron a surgir ciertas teorías relacionadas con el estructural funcionalismo y que en su momento, vamos, lograron explicar algunas cosas, pero también recibieron críticas apabullantes. Entonces vamos a ver así como muy rapidito lo que es la teoría funcional de la estratificación. Los principales exponentes de esta teoría son Davis y Moore. Ellos consideraban que la estratificación era universal y necesaria. O sea, estratificación en términos de unos deben ocupar ciertas posiciones, unos deben estar más arriba, otros deben estar más abajo y quién sabe qué. Y que toda esa estratificación en la sociedad era universal, es decir, en todas las sociedades se daba la estratificación, que era una necesidad funcional de la estructura del sistema social, eh, porque satisfacía las necesidades del sistema en la medida en que cada individuo tenía una posición, un rol o papel que desempeñar y así se satisfacían sus necesidades. Ello implicaba que el individuo apropiado ocuparía su posición correspondiente. Pero, ¿cómo es eso del lugar apropiado o lugar adecuado en la sociedad? Ahí surge un problema. Entonces, este asunto del lugar social adecuado surge de tres razones, según los autores. Primero, unas posiciones, señalan, son más agradables que otras. Segundo, ciertas posiciones son más importantes que otras para la sobrevivencia del sistema. Y tercero, cada posición
requiere cierta capacidad y aptitud. Entonces, para garantizar que se ocupen las posiciones más altas en importancia, que supuestamente, según los autores, no son tan agradables esas posiciones más altas, se debe recompensar al individuo con prestigio, buen salario y ocio. Y quienes deben ocupar esas posiciones más altas deben obtener la recompensa que merecen. Ejemplo, los empresarios, los médicos, bla, bla, bla. Y si no es así, la sociedad puede desintegrarse. Obviamente les cayeron encima con las críticas, porque ¿cómo determinas qué posición es más importante que otra posición? Entonces, ahí vienen las críticas y vienen ahí en el libro de Ritzer. Primero, está perpetuando la posición privilegiada de unos pocos, al decir que ciertas actividades o ciertos roles son más importantes. Entonces, se perpetúa esta posición de privilegio. Otra crítica, creen que por haber existido la estratificación en el pasado, entonces debe existir en el futuro, lo cual no tiene ningún fundamento. Además, es difícil sostener que las posiciones varían de acuerdo con su importancia, porque ¿cómo sostienen que el señor que recoge la basura, el señor empleado del municipio que recoge la basura, o la enfermera son menos importantes que un artista de cine que se lleva las millonadas y millonadas nada más porque están pasando su película en el cine? Ellos no ganan lo que les corresponde de acuerdo con su importancia y su lugar en la escala de prestigio no es tan alta como la de un actor de cine. Es decir, imagínense ustedes que de plano dijeran los señores que recogen la basura, los empleados del municipio, pues ya no vamos a recoger la basura y háganle como quieran. ¿Saben el caos que se desataría en cada una de las colonias, en las sociedades, porque no hay quien se haga cargo de la basura? Entonces, ¿es más importante el señor de la basura o es más importante el médico? De ahí que estas teorías fueron criticadas duramente porque estaba perpetuando esta posición de privilegio. O sea, pensar que una enfermera tiene menos importancia, por tanto tiene menos compensación económica, pero el trabajo de la enfermera, ¿quién lo haría si ellas dijeran, no, pues ya no quiero trabajar? De ahí que tiene sus problemas esta teoría de la estratificación. Dentro de esta visión superestructural de la sociedad, pues los autores, sobre todo David Aberle, señala que deben de existir ciertos prerequisitos, o sea, ciertas condiciones o precondiciones funcionales del sistema social para que éste pueda sobrevivir. Estos prerequisitos funcionales son muy importantes y son así como la base a partir de la cual Talcott Parsons haría sus trabajos y la base sobre la cual Merton haría durísimas críticas respecto de estos prerequisitos funcionales. Vamos a ver cuáles son. Los tres primeros prerequisitos es, sobre todo, evitar la extinción o dispersión de la población, es decir, evitar que nos muramos o evitar que haya así como migraciones masivas y que una ciudad, por ejemplo, se quede desierta, ¿no? Entonces, para ello, por eso luego me llama mucho la atención cuando dicen que, no sé, las pandemias o qué sé yo, son un producto de un complot mundial para matar a la gente, pues no necesariamente, porque lo que necesita el sistema económico como parte del sistema social, pues es gente que compre cosas. Entonces, realmente no hay un interés, ni siquiera se ha demostrado que haya un interés o complot mundial para matar a la población, ¿no? Entonces, esto es importante señalar. Luego, una población apática es una amenaza para la sociedad. Pues por supuesto, porque si una población no quiere participar en términos, no sé, políticos, religiosos, culturales, pues obviamente va a haber problemas para la integración de las sociedades y es una amenaza.
Tercer prerequisito, una guerra de todos contra todos es otra amenaza, pues por supuesto, porque es un, digamos, caos, el desorden, donde todo el mundo se esté sacando a los ojos, pues obviamente va a tener consecuencias para el tejido social y las conductas antisociales o las desviaciones ya serían así como normales. Entonces, esa guerra de todos contra todos también es una amenaza. Cuarto prerequisito. La sociedad no debe funcionar con base en el uso de la fuerza, sino que debe mantenerse unida por el consenso. Entonces, cuando ustedes salen, no sé, a ver alguna sociedad que realmente solo funciona con base en el uso de la fuerza, pues podemos ver que ahí hay un problema, ¿sí? Es decir, que haya represiones, que la policía no permita, no sé, ninguna conducta antisocial y a todos nos estén agarrando así como a trancazos por cualquier infracción. Entonces, el uso de la fuerza, el uso de la violencia por parte del Estado hacia la sociedad es un problema y no se supone que debe de funcionar así, sino con base en el consenso, con base en el acuerdo. Quinto prerequisito, debe tener un método adecuado para relacionarse con su entorno. Si vemos que hay una sociedad que no se relaciona con su entorno de manera saludable, es decir, solo llega y ¡zas! Se acaba todo el entorno, ¿no? Contamina el agua o se la acaba, o llega en algún lugar donde se haga siembra y solo cosecha y no vuelve a sembrar, entonces no se relaciona de manera sana con su entorno, pues va a tener también peligro para sobrevivir. Y el sexto, debe ser capaz de extraer del entorno lo necesario para sobrevivir. Es, vamos, el principio básico de las sociedades sedentarias era que aprendieran precisamente a extraer del entorno todo eso necesario para poder sobrevivir. Si no supiéramos nosotros manejar nuestros recursos, pues obviamente estamos condenados a la extinción. Siguiente prerequisito. Debe tener la sociedad un método para regular la relación entre hombres y mujeres, es decir, oportunidades adecuadas de interacción. Pues a veces, ¿sí? Y ahí también, si no hay ese método para regular esta relación, entonces podemos identificar fácilmente dónde puede haber un problema de funciones y de roles y de papeles que debemos desempeñar en la sociedad. Porque si una sociedad no puede regular esta relación, pues obviamente se va a ver en problemas tanto de dominación como de sumisión y después pues, se desencadenan otras repercusiones, ¿no? Octavo, prerequisito, debe tener una diferenciación adecuada de roles y un mecanismo para asignarlos. Es decir, cada persona debe tener un papel que desempeñar, un rol que desempeñar de manera bastante clara, ¿sí? Y se deben diferenciar de forma adecuada, no confundir, por ejemplo, roles entre soy, no sé, digamos, gobernador y también soy embajador de México en Cuba. Pues no, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, o sea, debe haber una diferenciación adecuada. Y el mecanismo para asignarlos también debe de ser adecuado según la sociedad que se trate. Y ahorita me estaba acordando de esa película que se llamaba Divergente, no sé si la acuerdan, si se acuerdan de ella, una trilogía que empezó muy bien y acabó hecho un desastre, donde precisamente esa sociedad tenía una diferenciación de roles así como muy marcada y su mecanismo para asignarlos era así como tipo como rifa, una cosa así, no me acuerdo. Si no la han visto, pues véanla, nada más la primera parte y después ya apáguenla, porque pues no es muy buena película que digamos. Pero sí está ahí reflejada esta idea, ¿no? De la diferenciación de roles y el mecanismo de asignación. Noveno, debe tener un sistema de comunicación adecuado, o sea, lenguaje, vías de comunicación, sistemas simbólicos compartidos. Es decir, debe haber un sistema cultural común y valores comunes, donde, y fíjense muy bien que aquí es donde empiezan también los problemas, donde en una sociedad la palabra matrimonio tenga un significado común para todos los demás. Es decir, en estas sociedades modernas todavía matrimonio quiere decir hijos. O matrimonio quiere decir hombre, mujer, hijos, ¿sí? Entonces, las sociedades con ese lenguaje común, digamos que la existencia de ese lenguaje común es un prerequisito para la sociedad. También
religión, por ejemplo. Pues significa Dios, significa iglesia, significa quién sabe qué tanta cosa. Entonces todos deben estar de acuerdo en eso. Otra palabra sobre la cual hubo, por supuesto, durante muchos años consenso es que esposa quiere decir ama de casa y hombre quiere decir cabeza de familia. Es decir, este sistema de comunicación adecuado debe ser compartido. No estoy diciendo que sea el adecuado ni que sea el más funcional, pero sí debe ser compartido y deben de estar todos de acuerdo en que significa una cosa. Entonces, cuando uno llega con que no, pues para mí el matrimonio es lo que yo diga o lo que yo quiero, o yo quiero que el matrimonio signifique esto y esto, entonces vienen las resistencias por parte de la mayoría de la población y es el problema que vemos con lo que se llama el matrimonio igualitario, ¿no? Cuando dicen es que eso no es matrimonio porque matrimonio significa tal, 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 ¿no? Entonces ahí podemos observar que hay un sistema de comunicación adecuado, que hay un sistema de símbolos compartido entre la mayoría de la población porque cuando les metes una idea nueva, luego brincan, ¿no? Y obviamente eso es un problema serio, pero el chiste es que ustedes sepan identificar este tipo de prerequisitos funcionales del sistema. Luego, décimo prerequisito, debe tener metas que cumplir. Es decir, si una sociedad, si una población no tiene una meta, algo al que tiene que llegar, pues como que no tiene mucho sentido su existencia. Y las metas pueden ser de lo más pequeñitas. O sea, por ejemplo, cualquier orden social se distingue precisamente porque es un conjunto el conjunto de la población coopera para cumplir una meta, ¿no? Para, no sé, tener fiestas. Pues ya tenemos una meta, aunque sea la sociedad de las fiestas, pero tenemos una meta que cumplir y debe de estar esa meta para que la sociedad pueda funcionar. Otro prerequisito, debe regular el método para alcanzar esas metas. O sea, no es que nosotros vamos a, no sé, tener fiestas y fiestas y fiestas y las vamos a hacer pues matando a todos y esa va a ser nuestra fiesta. No, pues espérate, o sea, hay que regular el método para alcanzar las metas y no hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces debe de regular la forma en la que la sociedad llega a esas metas. Y por último, debe tener control efectivo sobre la conducta desintegradora, es decir, debe existir control social, policías, mecanismos, sistemas pues de control que puedan identificar y también solucionar la conducta desintegradora, ¿no? Estos son pues los prerequisitos funcionales del sistema. Todos estos requisitos funcionales de una sociedad, decían, ¿no?, quienes sostuvieron estas teorías, debían estar presentes. Es decir, ellos estaban estudiando a la sociedad tal cual eh, debía cumplir ciertas variables, por así decirles. Si no está tal variable, pues va a haber problemas o de qué forma se está comportando tal o cual variable. Es decir, la sociedad es apática, si no, o la sociedad sabe extraer del medio los, eh, los productos necesarios para sobrevivir, sí, no. Entonces, basándose en todos esos prerequisitos, ellos podían estudiar, podían analizar si una sociedad estaba funcionando de forma adecuada o no estaba funcionando de forma adecuada y localizaban de manera inmediata entonces en dónde estaba el problema. Ahora, vamos a eh, pensar que estos prerequisitos funcionales tenían la desventaja de, parece como de encerrar o de encajonar a la sociedad en términos de debe de cumplir con estos requisitos, ¿no? Eso le llevó a muchísimos problemas, sobre todo en el momento en el que en una sociedad se presentaban conflictos que no podían explicarse a través de esas variables, ¿no? Decían, bueno, ninguna de todas estas variables que tú me dijiste aquí están funcionando, sin embargo todavía tengo problemas, o sea, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, eso es lo malo de
digamos, encajonarse en ciertos prerequisitos que deben de cumplirse para que una sociedad pueda sobrevivir. Entonces, bueno, esa es la visión general de lo que es el estructural funcionalismo. Vamos entonces en la siguiente clase a adentrarnos en uno de los exponentes, dos de los exponentes más importantes del estructural funcionalismo. Uno es Talcott Parsons y el otro es Robert Merton. Aunque Robert Merton se distancia de manera importante de lo que sostenía Parsons, vamos a ver que estos teóricos no abandonaron la idea de que existían funciones, existían roles, existía una estructura, existían instituciones, normas, valores, etcétera, que debían cumplir cierto papel y satisfacer necesidades en la sociedad con sus problemáticas, ¿no?, inherentes. Entonces, vamos a ver, pues, a esos autores en las clases que siguen.